En esta segunda entrevista para Radioactiva, y donde hemos tomado como eje la presentación de este libro que ya se lo mostré varias veces, hemos tenido la suerte de contar para la exposición del tema que vamos a ver, a Jorge Notaro, economista, investigador, exdirector del Instituto de Economía, y que en este libro que hemos nombrado tocó el tema de la masa salarial y estructura de clase en el Uruguay. Pero además, hace muy poco, publicó también un estudio en base a datos oficiales de la encuesta de hogares y de las declaraciones a la Dirección General Impositiva acerca de la distribución de ingresos en el Uruguay, sobre todo los ingresos más altos, donde aparecen datos sumamente interesantes. Yo diría que en este caso a Jorge hay que pedirle simplemente de que nos maneje el por qué tomó esta temática de la masa salarial y la estructura de clase en Uruguay, por qué además se explayó en el estudio de ese margen de ganancia que se apropia a una parte de la población, porque están ligados, y que como centro, digamos, tiene el tema de la distribución de la riqueza. Por poner un ejemplo, si en este país se descubriera 4 o 5 pozos de petróleo, pero esa ganancia que sobrevendría se la lleva todo un descubridor del pozo y explotador del mismo al exterior, el PBI del Uruguay seguramente se multiplicaría, pero su ingreso, su riqueza distribuida, capaz que es la misma. Quiero decir que la producción es una cosa, la distribución de la riqueza es otra, y ese es uno de los temas tremendamente importantes sobre los cuales Jorge ha trabajado. Jorge, gracias por participar. Muchísimas gracias por la invitación. La orientación predominante de los trabajos sobre distribución del ingreso se apoyan en un enfoque teórico neoclásico y utilizan como instrumento para medir la concentración el índice de Gini y como fuente de información la encuesta continua de hogares que produce el Instituto Nacional de Estadística. Como yo tengo una perspectiva distinta, no comparto el enfoque neoclásico, tengo una perspectiva de economía política que surge con Ricardo, Smith, Marx, la idea de que la participación en la distribución del ingreso está condicionada por la forma en que las personas participan de la actividad productiva. En aquel momento, hace 150, 200 años, se hablaba de 3 clases básicas: terratenientes, burguesía y proletariado, y ese enfoque se abandonó con fundamentos que no comparto. La idea es que, como la sociedad contemporánea es muy compleja, que las personas pueden tener ingresos de más de una fuente, que estas clases son heterogéneas, que se podría decir que han surgido otras clases sociales, algunos hablan de los gerentes, de la burocracia, y por todo eso se abandona este enfoque y se va al enfoque neoclásico de la distribución individual, o sea, por personas o grupos de personas. Eso, por lo tanto, lo que tuve que tratar de hacer era de demostrar que las objeciones que se hacen al enfoque de economía clásica, de economía política, se pueden superar y que las fuentes de información tienen que ser otras. Entonces, yo reconozco la complejidad de la sociedad contemporánea y cuando analizo la información disponible sobre salarios, que en la definición estadística es la remuneración de los trabajadores en relación de dependencia, reconozco, como hacen los críticos de este enfoque, que ese conjunto de trabajadores es muy heterogéneo. Pero con la información disponible es posible llegar a un grupo más homogéneo. ¿Cómo? Porque asalariados, de acuerdo a las estadísticas, son, en primer lugar, los directores y gerentes de sociedades anónimas, empresas privadas, grandes empresas privadas. Entonces, yo a ese grupo y a sus ingresos los saco.
Entonces están más cerca del capital que del trabajo. Desde varios puntos de vista, sí, sí. En segundo lugar, los cargos políticos del Estado, los directores de empresas públicas, los legisladores, el presidente, también los saco porque sus formas de generar y modificar sus salarios y su participación en el ingreso no dependen de la actividad productiva como en otros trabajadores, sino que dependen de condicionantes políticas, resultados electorales, decisiones de los parlamentos. Entonces también lo saco. En tercer lugar, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen también sus propios mecanismos, si bien estadísticamente son funcionarios públicos, son funcionarios con características muy particulares. Durante la dictadura se establecieron un conjunto de privilegios que hasta este momento siguen vigentes. Tan particulares que siguen hasta el día de hoy, sí. Y en cuarto lugar, también saco a los asalariados que son profesionales universitarios, porque habitualmente estos profesionales universitarios tienen otros mecanismos de fijación de sus ingresos, sus honorarios. ¿Y qué me queda entonces? Me queda un grupo que yo le llamo de obreros y empleados, que lo que tienen en común en el Uruguay contemporáneo es que, primero, se pueden sindicalizar y segundo, pueden negociar sus salarios en los consejos de salarios. O sea, este grupo de obreros y empleados, que si bien me podés decir son heterogéneos porque están los profesores universitarios, los bancarios, los obreros de la industria frigorífica, las empleadas del servicio doméstico, el peón rural, sí, tienen esa heterogeneidad, pero tienen también en común que pueden negociar sus salarios a través de la representación sindical en los consejos. Los otros grupos de trabajadores que para las estadísticas son asalariados y yo excluyo o separo, no negocian sus salarios en los consejos ni se sindicalizan. Los profesionales universitarios con una sola excepción, los médicos. Los médicos sí tienen un sindicato y negocian en los consejos. Más de uno. Pero no el resto de los profesionales, ¿no? O sea, esa masa de trabajadores, digamos, tú lo cuantificabas en torno al 72%, creo. De los trabajadores. De los trabajadores. Alrededor de 1 millón de personas en los últimos años. Y eso genera una masa o capta una masa de ingresos que es lo que me gustaría que en la segunda parte lo viéramos. ¿Cómo no? Gracias.